Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas, donde tenemos el agrado de conmemorar el 242 aniversario del natalicio de Valentín Gómez Farías desde esta rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Daremos inicio como se merece. Les pedimos atentamente ponernos de pie para rendir con respeto los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio nacional. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Firmes, ya. A continuación vamos a entonar con mucho orgullo y respeto las notas de nuestro himno nacional mexicano. Saludar, ya. Atención. Firmes. Ya. Despejar el frente por el flanco derecho. Ya. Agradecemos el apoyo de la banda de guerra y la escolta de la comisaría de Guadalajara.
Muchas gracias. Para continuar, les pedimos tomar asiento. Continuando con esta ceremonia, les damos la bienvenida y agradeciendo su presencia de todas y todos ustedes, así como las diferentes autoridades municipales y estatales que nos acompañan, cada uno de ustedes, a las y los ciudadanos que se encuentran en el Centro Histórico, bienvenidas y bienvenidos, asimismo a los integrantes de la Benemérita Sociedad de la Escuela de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto también saludamos a los miembros de la Federación de Potencias Masónicas de México, Salud, Estabilidad y Poder. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación me permito presentar a las autoridades y personalidades que nos acompañan en este mediodía. Se encuentra con nosotros el secretario general de las Potencias Masónicas de México, Hipólito Ismael González Godínez. Asimismo, se encuentra con nosotros en esta tarde el orador y presidente de Potencias Masónicas de México, Aurelio Trin Bautista. El presidente y miembro del Supremo Consejo de la OMM, César Felipe Leiva. Nos acompaña Jesús Miramontes Santoyo, soberano gran conmemorador de la OMM. La Coordinadora Nacional de Organización Masónicas Mexicana, Carlos Vázquez Flores. Se encuentra con nosotros el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, expresidente y presidente de la Cátedra Latinoamérica de Valentín Gómez Farías. Nos acompaña el secretario de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Carlos Alberto Socorro Álvarez. El vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, nos acompaña Carlos Fregoso Genes. Asimismo, también se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Y por supuesto el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el doctor Adalberto Ortega Solís. En representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, nos acompaña la magistrada Marta Leticia Padilla Enríquez. En representación del Congreso del Estado de Jalisco, nos acompaña la diputada Ana Fernanda Hernández San Miguel. En representación de la primera presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, nos acompaña el director del Archivo Municipal de Guadalajara, el maestro Álvaro Martínez García. Destacamos la presencia en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Nos acompaña el subsecretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Francisco Ramírez Salcido. Gracias a todas y a todos, y a continuación escucharemos esta primera intervención a cargo del director del Archivo Municipal, Álvaro Martínez García. Muchas gracias. Con la venia de tan distinguidas personalidades que nos acompañan, amigas y amigos todos, el día de hoy es un día muy especial. Nos hemos reunido para honrar un tapatío que por fortuna nació el día de la fundación de nuestra ciudad de Guadalajara. Siempre será un honor estar en solemnidad delante de tan importante postal de uno de los monumentos más icónicos y más honrosos de la Perla Tapatía, la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, que nos invita a no olvidar a las y los beneméritos que merecen eternidad. El periodo entre 1821 y 1850 es la edad oscura, confusa, caótica, que culminaría con la Constitución de 1857, con la cual se propicia el advenimiento de la luz y la razón. La independencia de México, cuya lucha duró 11 años y 11 días, nos dio rostro como nación. La Reforma nos dio la razón de ser, con una ideología apegada a la verdad, sin fanatismos. La Reforma nos forjó con una moral republicana vertical, insobornable, con una rectitud a toda prueba. Nos formó en la lucha por los conflictos entre la Iglesia y el Estado,
el santanismo, la guerra contra Estados Unidos, la separación de Texas y la división entre liberales y conservadores, que finalmente permitió construir un nuevo orden social. Hoy rendimos homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la historia de México, que fue desde regidor, diputado local, diputado federal, senador de la República y hasta presidente de México en varias ocasiones, sustituyendo a Antonio López de Santana, un hombre que con su valentía, su lucha por las ideas liberales y su incansable trabajo por la independencia y el progreso del país, dejó una huella profunda no solo para Guadalajara o Jalisco, sino también para México. Valentín Gómez Farías nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, Jalisco. Estudió medicina y se graduó en 1807, pero su destino lo llevaría más allá de la práctica médica. Desde joven se involucró en la política y al estallar la lucha por la independencia de México, se unió al movimiento organizando un batallón con sus propios recursos. Tras la consumación de la independencia en 1821, fue elegido diputado del primer Congreso mexicano, donde destacó por su apoyo a la causa republicana. A lo largo de su vida, Gómez Farías se posicionó como un firme defensor del liberalismo. Fue un activo impulsor de la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los privilegios del clero y la creación de una educación pública laica. En 1824, como parte del Congreso Constituyente, promovió un sistema federalista que garantizaría un gobierno más democrático. En 1833 asumió la vicepresidencia y en varias ocasiones, debido a la ausencia de Santana, ocupó la presidencia. Emprendió reformas profundas, inspiradas en los principios democráticos. Su objetivo era reducir la influencia del clero y del ejército, que consideraba obstáculos para el progreso del país. Estas reformas desataron una fuerte oposición de los sectores conservadores, quienes veían amenazados sus privilegios. A pesar de los enfrentamientos, su lucha no cesó. Fue desterrado en varias ocasiones y vivió en el exilio en lugares como Nueva Orleans. En 1847, durante la guerra contra Estados Unidos, regresó a la presidencia por un corto periodo, restaurando la Constitución de 1824 y tratando de conseguir recursos para la guerra mediante la expropiación de bienes eclesiásticos. En 1854, Gómez Farías se unió al Plan de Ayutla, que buscaba proponer el fin del centralismo y promover un México federal y liberal. Tras la victoria del plan, fue elegido diputado del Congreso Constituyente de 1857, donde presidió la aprobación de la nueva Constitución. Años después, juró la Constitución con un acto simbólico y lleno de emoción, siendo reconocido como el padre de la Reforma. Valentín Gómez Farías falleció en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858, en medio de la Guerra de Reforma. A pesar de las dificultades que enfrentó, su legado perduró. En 1868, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y sus restos fueron trasladados a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, en reconocimiento a su incansable lucha por la libertad, la justicia social y la independencia de México. Hoy, al recordar su vida y obra, nos unimos a su legado y nos comprometemos a seguir el ejemplo del tapatío que cambió la historia de México y representa la lucha por seguir transformando los sin razones impuestos por quienes no tienen la razón. Valentín Gómez Farías, el patriarca de la Reforma, dejó una huella imborrable en la historia de México. Su vida, marcada por sacrificios y luchas, refleja la constante búsqueda de un país más justo y libre. Un país que, a pesar de sus dificultades, seguirá adelante gracias a los esfuerzos de hombres como él. En suma, fue un patriota, fue un patriarca, fue un líder social, fue benemérito de la patria. Que su ejemplo nos inspire a trabajar juntos por la ciudad que amamos, por la ciudad que te cuida. Es cuanto.
Agradecemos las palabras del director de Archivo Municipal en representación de la primera presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo García. Asimismo, quiero resaltar la presencia de expresidentes de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC. Gracias por acompañarnos y a continuación los invitamos a escuchar la siguiente intervención al presidente de la Federación de Potencias Masónicas de México, Aurelio Trill Bautista. Distinguidas autoridades del gobierno estatal, autoridades de nuestro gobierno municipal de Guadalajara, representantes de los diputados del estado de Jalisco, miembros del Cabildo Municipal de nuestra querida Guadalajara, queridos hermanos de Organización Masónica Mexicana, queridos hermanos masones que integran la Federación de Potencias Masónicas de México. La instrucción pública es la base de la sociedad y de la moral social. Valentín Gómez Farías. Nació un 14 de febrero de 1781, fue un médico y político liberal que por 5 ocasiones asumió el cargo de presidente de México. Fue uno de los participantes aguerridos y asiduos en la guerra de independencia, precisamente para lograr la independencia de México. Nace como hijo de un comerciante español, de José Lugaro Gómez de la Vara y la señora María Josefa Farías Martínez. Su niñez transcurrió normal y desde muy pequeño recibió educación inicial. Para 1800 ingresa al seminario de Guadalajara, donde además de religión se le impartían fuertes y claras ideas liberales masónicas. Contagiado por estas ideas masónicas, en 1801 abandona el seminario y entonces ingresa a la Universidad de Guadalajara, en la cual estudia medicina y obtiene su título en 1807. Valentín Gómez Farías, un liberal radical para su época, estaba convencido de que el progreso de México era obstaculizado por 2 grandes instituciones heredadas del pasado colonial, el clero y el ejército, y se dedicó a luchar contra ellas. Para 1821, Gómez Farías es elegido como diputado cuando ya México había logrado consumar su independencia. Gómez Farías fue seleccionado como diputado para el Congreso Nacional Constituyente. Fue senador por Jalisco de 1825 a 1830. Después secretario de Hacienda durante el gobierno de Manuel Gómez Pedraza, del 2 de febrero al 31 de mayo de 1833, siendo luego elegido vicepresidente. Como tal, sustituyó a Santana en la presidencia en 4 ocasiones. Durante este periodo, Valentín Gómez Farías tuvo que asumir y entregar otra vez en 4 ocasiones más la presidencia. Sus primeros 4 periodos presidenciales fueron en un muy corto tiempo. El primer periodo fue del 1 de abril de 1833 y su cuarto y último periodo fue del 16 de diciembre de 1833 al 24 de abril de 1834. Durante este año escalonado de mandato, Valentín Gómez Farías contó con el descontento de la Iglesia, la milicia y por supuesto de los comerciantes españoles, quienes no apoyaban las reformas liberales impartidas y muy trabajadas por Gómez Farías. Entre estas medidas fundamentales del periodo de Valentín Gómez Farías era reducir los beneficios a los militares, ya que ellos continuamente daban los golpes de Estado a los gobiernos electos. Prohibió la pena de muerte porque se aprovechaban los ricos para acusar a cualquier ciudadano y conducirlo a esta pena grave. Eliminó los fueros eclesiásticos en su tiempo y los fueros políticos. Qué visión de Gómez Farías, ya que aquí en el estado de Jalisco hace algunos años también se prohibieron los fueros. Apoyó la libertad de prensa porque siempre todo aquel que se oponía en cualquier tipo de prensa escrita era conducido a la muerte. Los cambios de mayor envergadura iniciados por Gómez Farías fueron relacionados con la religión. A pesar de ser un católico devoto y practicante,
tenía la firme idea de que el Estado y la Iglesia debían estar separados. Dichas reformas generaron un gran revuelo político y social, por lo que Gómez Farías pide que el Congreso le dé un permiso para abandonar el país por un año, y con este descontento Santana vuelve a aprovecharse para recuperar otra vez las riendas de la nación. En 1854 promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos de México, y 4 años después Valentín Gómez Farías muere, específicamente el 5 de julio de 1857. La Iglesia no permitió que lo enterraran en un lugar sagrado. Tuvo que ser sepultado en la huerta de la casa de una de sus hijas. En 1854 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos de México, y fue cuando muere 4 años después, Valentín Gómez Farías, ya que la Iglesia, por sus ideas liberales y masónicas, nunca permitió que fuera enterrado en un cementerio. Es por esto que nosotros los masones, en su memoria, hemos designado este 14 de febrero, desde hace más de 20 años, el Día de la Masonería en Jalisco. Es cuanto, distinguidos asistentes todos. Agradecemos la intervención del presidente de la Federación de Potencias Masónicas de México, Aurelio Atril Bautista. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, expresidente municipal de Guadalajara y exsecretario general del Gobierno del Estado de Jalisco, que nos acompaña en esta tarde. Gracias por acompañarnos. A continuación, los invitamos a escuchar las palabras del vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muy buenos días. Saludo respetuosamente a los representantes de las diferentes instancias, como son el Gobierno del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de esta ciudad, los poderes ejecutivos, los poderes legislativo y judicial, que también están representados, instituciones vinculadas al resguardo del patrimonio de don Valentín Gómez Farías, sociedad civil, señoras y señores. El honor es el respeto a sí mismo, y reconocer el honor en los otros es un acto de congruencia civilizada, de bonomía y de justicia. Este principio es el que nos convoca a este espacio, que representa la presencia y la esencia de las mentes más brillantes de nuestra sociedad, que han contribuido a través de su obra y congruencia de sus ideas y de su forma de vivir a consolidar la identidad y el patrimonio de la humanidad. La figura de don Valentín Gómez Farías representa un liderazgo proactivo e inspirador, cuyas acciones fueron fundamentales para el desarrollo del país en tiempos complejos. Sus orígenes en esta tierra representan un liderazgo que forma parte de la historia y del patrimonio como una mente excepcional, propia de los individuos con ideas consolidadas, que solo pueden generarse a través de la educación, el discernimiento y la claridad de sus preceptos en escenarios pragmáticos. La mayor parte de las referencias sobre su vida y obra se vinculan a su biografía elemental, a su formación profesional, su incursión en la vida pública, su participación en decisiones claves para el desarrollo del país, desde la perspectiva de este liderazgo inteligente, sin exaltaciones, pero firme y contundente, con un proyecto de nación sustentado en la fortaleza de sus instituciones. No se trata de un anclaje a la retrospectiva, ni de una narrativa de la nostalgia del pasado, ni de una filia por los cultos a la personalidad. Se trata de retroalimentar la memoria a través de los hechos y evidencias, y entender el presente para trazar las nuevas rutas del futuro en los contextos que hoy nos demanda la sociedad. Esta versión de liderazgo no se mide por la sumatoria de hechos o acciones derivadas que enfrentó en la historia y las condiciones coyunturales de la época,
sino por su capacidad para inspirar a otros a realizar lo mejor de sí mismos y vincularlo con la realidad del momento a través de la formación y consolidación de instituciones diseñadas para mejorar el servicio público y convertirnos en comunidades civilizadas. Destacaré en consecuencia algunos de los eventos inherentes a su formación, a su personalidad, que dieron pie a su obra tal cual si se tratase de una disección minuciosa de su mente y de su pensamiento, desde una analogía con su formación como médico. Las fuentes documentales derivan de los archivos del Colegio Seminario Tridentino del Señor San José, del archivo de la Real Universidad de Guadalajara y el archivo histórico de la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, que fueron publicados tras una cuidadosa hermenéutica por la doctora Carmen Castañeda del Colegio de México, que en conjunto ofrece, junto con otros autores, la historia y la perspectiva de la sociedad de Guadalajara entre 1792 y 1830, lo que nos ha permitido conocer a través de estos documentos datos que aportan información sobre la vida familiar y estudiantil del doctor Valentín Gómez Farías. Un evento relevante en su perfil de ingreso para fines educativos a estas instituciones era, cito textualmente, que no fuera hijo o nieto de hombre infame o afrentado por la justicia o de mal linaje como descendiente de hebreo, moro, hereje, que fuera cojo, contrahecho, baldado, ciego, que tuviera gota coral, como se llamaba la epilepsia, cierrosita o alguna otra enfermedad. Es decir, se comprobó de igual forma, como cita el texto, que era hijo legítimo de matrimonio de padres españoles tenidos por buenos en la aceptación pública y civil estimación. Cuando ingresó al colegio demostró, abro cita, sabía bien leer y escribir y contar y conocía el catecismo vulgar y manifestaba buen talento y disposición de ánimo para las letras y la virtud. Adicionalmente, continúo con la cita abierta, después de completar los estudios de primeras letras, Valentín Gómez Farías ingresó al Colegio Seminario Tridentino en 1795, cuando tenía 14 años de edad, que era la edad promedio de ingreso. La evidencia indica que sus estudios fueron sustentados en las humanidades, la gramática, la retórica latina, y participaba en dicho colegio seminario como estudiante secular, es decir, que no vivía como en el interior del colegio, sino con su familia. En cambio, los estudiantes que sí vivían en el colegio tenían que pagar por techo y comida 100 a 125 pesos al año. Cierro cita. Los estudios de gramática de mínimos y menores permitieron a Valentín Gómez Farías darse cuenta de la importancia de entender perfectamente el latín para aprovechar las obras de los escritores antiguos, tanto profanos como eclesiásticos. De esta forma se da cuenta de sus lecturas de las fábulas de Fedro, los Cornelios Nepo, las epístolas o cartas de Cicerón, los comentarios de Julio César, en segundo lugar los oficios y oraciones de Cicerón y de poetas como Ovidio, Virgilio y Horacio, también a Salustio y a Tito Livio. A los 17 años empezó el curso de Artes y Filosofía, cursando las materias de lógica, metafísica, física, filosofía moral, como elementos de aritmética, geometría y álgebra, todo en latín, así como las obras y pensamientos de grandes filósofos como Aristóteles. Entre los primeros de sus tutores destaca el doctor y presbítero don José G. de Jesús Huerta, quien le enseñó filosofía. A fin de ese año académico participó en un acto público en el que fue reconocido su presentación de 35 artillos y en donde los sinodales lo aprobaron con beneplácito, cito textualmente, logrando el aplauso de los sabios que concurrieron por la felicidad y el acierto de su desempeño, y todos ellos fueron aprobados nemine discrepante, sin discrepancia alguna. Con el grado de bachiller en Artes y Filosofía, Valentín Gómez Farías pudo matricularse en la Real Universidad de Guadalajara para cursar la Facultad de Medicina en 1801, cuando tenía 20 años. Teniendo que demostrar antes, abro cita,
que no había sido penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni sus padres, ni abuelos, ni que su familia tenía alguna nota de infamia. Además, tenía que jurar obediencia al rector, en el que manifestaba de forma explícita el acatamiento de las leyes y el pago de su matrícula de 4 reales. Cierro cita. El traje que Gómez Farías vestía como estudiante de la Real Universidad de Guadalajara era el talar, que llegaba a los talones, de color negro. Era estudiante secular, llevaba la golilla, especie de cuello de los togados, vestía ropas más cortas, más lisas, pero no podía llevar en su ropa bordados claros ni relumbrones. Antes de matricularse en el curso de medicina, contaba ya con las certificaciones de sus catedráticos y los juramentos de los cursantes. Solo le faltaba sustentar un acto mayor y menor que puso en prueba su carácter y voluntad al manifestar su desacuerdo con la designación de uno de los profesores sinodales, tal y como consta en el siguiente texto. El 23 de mayo de 1805, él y 2 compañeros, Anacleto Herrera y Pedro Ramírez, solicitaron licencia al rector y al claustro de la Real Universidad de Guadalajara para sustentar un acto mayor. De acuerdo a las conclusiones, el rector decretó que pasaran los señores doctores Pedro Tamés y José María Jaramillo para ser examinados. No obstante, don Valentín Gómez Farías se inconformó y solicitó mediante esta carta que cito textual: señor rector, el bachiller don Valentín Gómez Farías, como haya lugar en mi derecho, digo que sabiendo que las constituciones de esta Real Universidad previenen que los que intentan graduarse en medicina, previenen que los que intentan obtener este grado conviden para réplica al doctor don Ignacio Brizuela como catedrático de dicha facultad, y como yo sea uno de estos, suplico a usted me dispense de esta obligación por así haber negado su licencia a dicho catedrático, a mí y a otros 2 condiscípulos, para sustentar el acto que se tiene costumbre, diciéndonos que estaba contenido en algunas reglas del expurgatorio y no conforme con nuestras creencias, como también por haber dado una certificación que se haya archivado en la Secretaría. Esta íntima persuasión que tiene el doctor don Ignacio Brizuela de que yo sigo una doctrina diametralmente opuesta hace que desconfíe de su sufragio, por lo cual solicito sea designado otro sinodal. Esto da cuenta de la voluntad y el carácter de don Valentín Gómez Farías, que finalmente obtuvo su grado de bachiller en medicina y se mantuvo en la práctica clínica diariamente con el doctor Mariano García de la Torre en el Hospital Real de San Miguel desde el 5 de septiembre de 1805 hasta enero de 1807. En este tiempo fue recomendado al Real Tribunal para obtener la licencia y ejercer la medicina, y este fragmento de la historia con el cual cierro mi intervención da cuenta de una etapa fundamental en su formación como médico que definirá su incursión en la vida pública y su interés por la educación, la ciencia y el conocimiento formal, como elementos trascendentes para definir una agenda política social que se consumó en todas y cada una de sus acciones. Su visión transgeneracional trasciende al tiempo a través de las instituciones que han consolidado al Estado mexicano, muchas de ellas vigentes, y que siguen atendiendo rubros tan relevantes como la educación, la salud, la ciencia y el reconocimiento de nuestro patrimonio territorial, natural y cultural. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833 por este precursor, forma parte de este espíritu plural y diverso que de manera transparente, sin filias, sin vínculos e ideologías polarizantes, promueve un espacio que pretende el bien común con el único valor identitario de una patria multicolor y poligénica que busca vivir en paz. Este espacio forma parte de un patrimonio digno de apropiarse por la sociedad contemporánea, por las instituciones, en un escenario en donde convergen
personas de la sociedad civil, científicos, presbíteros, historiadores, generales, ingenieros, arquitectos, abogados, jueces, médicos, y donde se expresan las ideas, donde se discute y se argumenta a la luz de la veracidad, de la ciencia y el respeto. Los espíritus magnánimos aspiran a ser recordados y eventualmente juzgados con apego a la verdad y con base en las evidencias, acciones e instituciones a través de las cuales contribuyeron al bien común. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. A continuación los invitamos a escuchar el siguiente mensaje en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Ramírez Salcido, subsecretario general del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias, con la venia de todas y todos ustedes, ciudadanas, ciudadanos. Y bueno, pues en un día tan especial, no solamente por conmemorar el natalicio de este gran jalisciense ilustre, sino también por estar aquí celebrando un aniversario más de nuestra querida ciudad. Un honor poder transmitir un afectuoso saludo de nuestro gobernador Pablo Lemus Navarro, quien se suma a esta conmemoración con mucho orgullo por tratarse de un tapatío, de un jalisciense ilustre. Hoy, en este día tan especial, evocaremos a un distinguido y destacado personaje en la historia de México, Valentín Gómez Farías. Un hombre que dedicó su vida a luchar por la justicia social, la igualdad y la separación de la Iglesia y del Estado. Nacido en Guadalajara en el año de 1781, Gómez Farías, como bien ya lo dijeron aquí anteriormente, estudió medicina y se desempeñó como médico en Aguascalientes. Pero su verdadera pasión fue la política y la lucha por la justicia social. Fue diputado del Congreso de Jalisco, gobernador del estado, vicepresidente de México, también tuvo atribuciones como presidente de la República, donde llegó a ejercer las funciones de dicho ejecutivo, instrumentando una serie de acciones que se conocen como la prerreforma, por lo que se le considera el padre del liberalismo mexicano. En cada uno de estos cargos trabajó incansablemente para promover la educación, la justicia social y la separación de Iglesia-Estado. En Jalisco promovió la creación de escuelas y universidades, fue un defensor de la educación como herramienta para el desarrollo y la igualdad. Y como bien lo dijo, la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social. También trabajó para reducir el ejército y suprimir los privilegios militares. Promovió de igual manera, como ya lo comenté, la separación entre la Iglesia y Estado. Pero su legado no se limita solamente a su desempeño y a su trabajo en Jalisco. Su compromiso con la justicia social y la igualdad lo llevó a ser un defensor de los derechos de los ciudadanos y trabajar para construir un México con piso parejo para todas y para todos. Además, Gómez Farías fue un gran promotor de la reforma y de la modernización de México. Fue uno de los principales líderes del movimiento reformista que buscaba transformar al país y hacerlo más justo y equitativo. Su vida, con un camino continuo de preparación, de visión, de entrega, de lucha, le permitió dejarnos un legado, siendo un ejemplo a seguir para todas y para todos nosotros. Su compromiso con la justicia social y la igualdad es un recordatorio de la importancia de trabajar en conjunto para estar construyendo día a día un país mejor. Hoy, precisamente en que nuestra querida y respetada ciudad cumple 483 años de su fundación y que en este día también
en que conmemoramos el 244 aniversario del natalicio de Don Valentín, es un día para reflexionar que debemos seguir trabajando, luchando con fe, con amor por nuestra tierra, tener siempre presente el legado que nos deja Valentín Gómez Farías y su compromiso con la justicia social y con la igualdad. Queremos honrar su memoria y seguir su ejemplo, trabajando para construir un México más justo y equitativo para todas y para todos. En un momento donde la unidad es más crucial que nunca, es imperativo que todas y todos trabajemos hombro con hombro, sin importar colores, ideologías. Solo a través de la cooperación y la solidaridad podremos asegurar el bienestar y el progreso de Jalisco y de México. Sigamos adelante con determinación y espíritu, construyamos juntos un futuro más justo y próspero para todas y para todos. Y para concluir, me gustaría citar una frase que tuvo siempre presente de Valentín Gómez Farías, que resume su compromiso con la justicia social y la igualdad. La justicia es la base de la sociedad y sin ella todo es inestable y precario. Que esta premisa nos inspire a seguir trabajando por la justicia social y la igualdad, como se ha venido haciendo en nuestra querida ciudad y en nuestro querido estado. Sigamos trabajando al estilo Jalisco. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos este mensaje del licenciado Francisco Ramírez Salcido, subsecretario general del Gobierno del Estado de Jalisco. Acto seguido, invitamos a los miembros del Presidium a depositar la ofrenda floral y a realizar la guardia de honor al pie del monumento de Valentín Gómez Farías. De esta manera concluimos, agradecemos la presencia de todos ustedes a este 244 aniversario de la tradición de Valentín Gómez Farías. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día.